Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Santos, de la Universidad Politécnica de Madrid y el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología. Hoy vamos a hablar del pensamiento humanista, al margen de la ley, aspectos socioculturales y autobiográficos en la obra de Bernat Metge. El pensador barcelonés Bernat Metge, 1340-46-1413, es uno de los autores clave de la literatura catalana, como evidencian las numerosas investigaciones llevadas a cabo desde el siglo XIX. En esta investigación partimos de un Metge controvertido, al margen de la ley, y que escribe obras como el Llibre de Fortuna y Prudencia, 1381, y Los Somni, 1399, que a través de la palabra, la ironía y el humor desarrolla narrativamente sus problemas políticos y sirven para probar su inocencia en los procesos abiertos en su contra, mientras que a su vez plantea algunos de los problemas filosóficos propios del humanismo europeo, como ya indicaba Batllori en el 95. Este estudio recalca la conexión vida-texto del humanista, que ayuda a entender y adelantar el origen de la modernidad y la existencia de un pensamiento humanista en las letras catalanas. Metge, como el primer humanista en la península ibérica, procura los elementos suficientes para entender bien cómo se configura el humanismo en su pensamiento y cómo se transfiere en sus obras. Un autor al margen de la ley, desde un punto de vista figurativo y entre comillas, como veremos en algunos ejemplos biográficos y textuales en el siguiente vídeo presentación. Metge es un claro ejemplo de la convergencia de la tradición grecolatina y cristiana, elemento esencial en los autores del humanismo mediterráneo, como sucede en los humanistas italianos, y en el caso particular de la península se presenta de una forma más difusa, ya que converge con la amplia tradición cristiana existente. De ahí que vayamos a analizar profusamente a un Metge cuyo estilo asume estas dos tradiciones. A pesar de que, aunque pionero y revolucionario en su época, no llega a influir posteriormente en las letras peninsulares. Para ello es necesaria una triple metodología: la comparatista, la cultural y analítica, formando un polisistema cultural de convivencia, intercambio literario-cultural de autores y textos. Por lo tanto, algunos de los objetivos que vamos a plantear son: 1. Profundizar las relaciones interdisciplinarias y mecanismos y manifestaciones interculturales. 2. Establecer una cronología historiográfica determinada en la que nos ofrece la idea de repensar ciertos procesos teóricos y categorías dentro de la periodización histórica, en este caso en la figura de Metge. 3. Examinar el contexto político, social, entre las culturas y las literaturas peninsulares. Y 4. Y finalmente, cuestionar las relaciones literarias, culturales, con los mecanismos institucionales para hacer ejercicio o un ejercicio de deconstrucción. Hay nociones a tener en cuenta para entender la figura de Metge y el perfecto humanista, ya que parte del conocimiento del cristianismo, elemento que sí es común en toda la Europa mediterránea y aunque de diferente intensidad. Por lo tanto, para nosotros, ser humanista es ser un escritor universitario, o un escritor per se, o un eclesiástico, profesor, político, filósofo o funcionario que hace patente en su vida intelectual un interés profundo por la tradición clásica, un individuo reflexivo que presta atención al contenido filosófico del pensamiento clásico y cristiano, un autor que ya en la Edad Media comienza a establecer un vínculo entre reflexión y crítica, emoción, sentimiento, sociedad, ley, mercado y organización económica. Para Batllori, el humanismo peninsular primero es helenista y luego latinista, además de tener un claro recorrido geográfico. Aparece en la península ibérica con el monarca aragonés Pere III Cerimoniós en el 1336, que creó un cuerpo de traductores dentro de la Cancellería Real en la Corona de Aragón, referencia para la normalización lingüística, esa lengua catalana, que por medio del lenguaje escrito con la que el cuerpo de funcionarios reales redactan sus documentos. Por lo tanto, su inicio está enmarcado dentro de la esfera política y legislativa, si bien una de las características primordiales de esta concepción humanística es esa tendencia a lo práctico de estos textos administrativos gubernamentales y, por tanto, de sus autores. Sin embargo, estos no dejan de lado su parcela creativa entrelazada con la concepción de la traducción, edición y entendida como una recuperación cultural de los clásicos grecolatinos.
De hecho, en este sentido, tanto el humanista Bernat Metge como el autor medieval Ramon Llull siguen y van por la vía de la razón, pero ambos conocen sus límites, que marca, por ejemplo, Metge en varios momentos literarios. Estos dos momentos son los que trabajaremos y los que analizaremos en esta presentación. Por lo tanto, el esfuerzo racional para llegar a creer es común en ambos, y también su conocimiento cultural, como indican los estudios de Miguel. Bernat Metge promueve a través de sus obras, las que hemos seleccionado, un proceso reivindicativo de hombre con un vaivén al margen de la ley y que mucho tiene que ver con sus acontecimientos vitales, siendo carácter y esencia metgiana que los textos tengan a su vez carácter precursor, ya que se verán los aspectos que reemprende y aquellos que desdibuja. Este autor sobresale en los albores del humanismo peninsular gracias a su humor e innovación lingüística y temática, así pues, en 1381, con su Llibre de Fortuna y Prudencia, obra compuesta de 1194 versos octosílabos y escrita en primera persona, llega ese momento, o el momento de preludio alegórico humanístico, en ese caso, a partir de la creación de un mundo fabuloso, fantástico, que ayuda a exponer cuestiones de carácter filosófico, aunque el uso de la primera persona, está claro, no conlleva, gracias a su empleo específico del lenguaje, la identificación del autor con el protagonista. En esta obra encontramos los esquejes del pensamiento y metodología humanística, que produce una mirada global para explicar su viaje a la isla de la fortuna, y todos los acontecimientos que relata también el barcelonés sirven para probar su inocencia en los primeros procesos abiertos en su contra. Virtud e inocencia son dos de las palabras clave en este texto. Mientras a su vez plantea también algunos de los problemas filosóficos que luego continuará en sus obras posteriores. En esta obra tenemos referencias específicas desde el comienzo del texto de vida y se convierte en una clara defensa de su inocencia, en un punto de partida a este concepto de defensa a través de la escritura, un claro ejemplo. Elemento esencial a tener en cuenta y que estamos desarrollando en esta presentación. Su vida condiciona y genera literalmente o literariamente hablando este diálogo onírico. Por eso es necesario hacer mención, aunque de forma sucinta, a algunos aspectos de su biografía. Bernat Metge nace en Barcelona en el seno de una familia que se encargaba de suministrar especias en la vecina corte barcelonesa. Su madre quedó viuda muy pronto y se volvió a casar con Ferrer de Sayol, protonotario de la mujer del rey Pere III Muñoz, Eleonor de Sicília. La nueva figura paterna fue la encargada en introducirle el interés y el gusto por la temática grecolatina. Es interesante observar que, siguiendo la senda de su padrastro, va a entrar dentro del cuerpo de funcionarios reales. En 1371 fue nombrado ayudante del registro de la Cancellería de la reina Eleonor. Es con este cargo que comienza su carrera funcionarial institucional, primero como ayudante del registro, luego como escribano del rey Joan I y posteriormente, en 1390, como secretario real del mismo monarca y de la reina Violant de Bar. Esta situación privilegiada le creó muchas enemistades, que se transformaron en acusaciones de malversación de dinero público que marcarán su futuro profesional. Se sabe que en esta época fue procesado, pero desconocemos qué denuncias concretas le imputaban en esta primera acusación, como indica Lola Badia. Posteriormente le siguieron otros cargos en la administración pública, que le hicieron crecer dentro del cuerpo diplomático catalano-aragonés. Muchas de estas responsabilidades son significativas para entender su papel crucial para las letras peninsulares. Por ejemplo, durante el reinado de Joan I, Metge actuó de embajador entre febrero y abril de 1395, que fue enviado a la corte pontificia de Aviñón. Este periodo, en la erudita, controvertida también, corte papal, fue fundamental para su formación y crecimiento intelectual por su encuentro con la tradición humanística italiana y mediterránea. Por ejemplo, le permitió consultar códices de Petrarca. En 1396, al cabo de 2 meses de la muerte repentina del rey Joan I, comenzó un proceso de corrupción y traición iniciado por la esposa del nuevo monarca, María de Luna, contra 38 consejeros reales, entre los que se encontraba Bernat Metge. Estaban acusados presuntamente de haber aconsejado mal al rey
de haber aceptado sobornos y se les consideraba culpables de la muerte repentina del monarca. En resumen, Metge fue procesado por traición y corrupción, ya que la muerte del monarca se había convertido en un tema problemático y razón de Estado para la opinión pública del momento, ya que se creía que el alma del rey no había podido recibir la confesión y los auxilios necesarios a causa de la muerte tan repentina. No solo eso, también se especulaba sobre la condena y la no salvación del alma del rey, cuestión que suponía un problema moral y teológico en el contexto cristiano de la época. Cortijo nos indica: Metge nos lleva a lo largo de los 4 libros o tratados por una defensa de la inmortalidad del alma, una discusión sobre la esencia de la religión y sobre el sentido de dignidad y entidad moral del ser humano. Metge además dialoga con el alma del rey fallecido sobre la inmortalidad del alma, con Tiresias y Orfeo también sobre el destino del alma hacia la salvación, y con Tiresias finalmente de nuevo para realzar la entidad moral de la mujer. Concretamente, este proceso duró hasta 1398, y el sucesor de Joan I, el hermano Martí l'Humà, absolvió a todos los encausados después de que Metge presuntamente estuviera aproximadamente 2 años en prisión. Destacamos, no es seguro que estuviera ni siquiera en prisión Metge. Lo que sí sabemos es que sus amigos o compañeros sí. Aunque la cuestión de la cárcel no es segura, no está demostrada completamente. Batllori, quien incluso la cifra de 2 años de su estancia en prisión en el 95, en un estudio del 95, donde gestaría la obra, y además insiste Batllori en que no se puede asegurar que llegase a estar. En cuanto a la documentación de estos hechos, Riquet en el 59 ya recoge profusamente y da relación de 177 documentos. Se ha tratado más el tema, sobre todo en la edición de Cingolani, que vuelve a dar mucho relieve a estos hechos, pero la prisión sigue sin documentarse. Por eso se han planteado algunos autores y académicos que este concepto de prisión es un motivo literario. Después de la resolución del conflicto, Metge pasa al servicio del nuevo soberano, tras la defunción de este y la llegada de la dinastía de los Trastámara en Castilla en 1369, en Aragón en 1412 hasta 1555, en Navarra de 1425 a 1479 y en Nápoles de 1458 a 1501, 1504 a 1555, ya no asumió Metge ninguno de los más cargos oficiales. Es decir, Metge reivindicó su posición en la corte para luego no ocupar ningún cargo más administrativo y morir en Barcelona en 1413. Losoni pretende captar, i cito a Tabani, captar per ell mateix el perdó del nou rei, aconseguir la rehabilitació i la restitució dels càrrecs administratius que li havien tret i abans li havien permès de viure sense problemas econòmics. Siempre teniendo el componente irónico del texto, vemos reflejado dicho componente en los 4 libros tratados, aunque con diferencias. Así pues, Los Somni es una manera indirecta y justificada de vincular los contenidos filosófico-morales propios del cristianismo, como los conocimientos sociopolíticos, y además tienen un amplio elemento pedagógico por acercarse a estas 2 tradiciones, como sucede en Vives. No cabe la menor duda de que después de una lectura cuidadosa del texto nos encontramos con subtextos y subcategorías clásicas y cristianas que conforman ese humanismo cristiano del que hablamos de Metge, y que sufre una profunda dependencia en torno al componente didáctico tan propio de la tradición peninsular. Un ensayo didáctico de lenguaje lírico y dramático, sin duda, a raíz de este texto, se consolida la mirada innovadora de Bernat Metge, directamente continuadora del humanismo italiano. Nexo de unión entre la escolástica medieval y la corriente humanista petrarquista, en que Metge se convierte en uno de los máximos escritores peninsulares, aunque no por ello más conocido y celebrado posteriormente, siendo autor fundamental gracias a su papel de introducción del estilo humanista cristiano en la literatura catalana y el humanismo hispánico. Un personaje quizás al margen de la ley, que representa la modernidad occidental y pensamiento panmediterráneo e intercultural, que hemos querido reflejar en este vídeo ponencia. Muchas gracias.